La atmósfera y el clima de la Tierra han cambiado mucho durante los últimos millones de años. Se han ido alternando los periodos cálidos y fríos. Algunos cambios duraron solo unos pocos años, otros se prolongaron durante varios milenios. Hoy en día, un número creciente de señales indican que el clima en nuestro planeta, una vez más, se está transformando. Experimentamos rigores climáticos cada vez con más frecuencia. La temperatura ha subido en Europa casi 1 grado en los últimos 100 años, mientras que la cantidad de precipitación ha disminuido. El calentamiento climático está provocando una serie de cambios ambientales. Los casquetes polares pueden derretirse, lo cual daría lugar a la elevación del nivel del mar, y debido a esto se inundarían las localidades costeras. Las condiciones climáticas extremas se cobran cada vez más vidas humanas. El rendimiento de los cultivos está disminuyendo, lo cual puede causar hambrunas aún más graves. Se espera que la atmósfera de la Tierra se caliente aún más en el siglo XXI. Aunque la humanidad fuera capaz de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, la temperatura subirá al menos 2 grados. Sin embargo, si no acabamos con la contaminación del aire, esta cifra puede elevarse a 4 o 5 grados. Prevenir un desastre ecológico es algo que nos concierne a todos. Según los expertos, la emisión mundial del dióxido de carbono debe reducirse en un 50% para 2050. Una forma de hacerlo sería ahorrar energía. Esto significa el desarrollo de dispositivos que utilizan menos corriente eléctrica y el diseño de vehículos con un menor consumo de combustible. El aislamiento térmico de los edificios, la eliminación del despilfarro energético y la transformación del modo de pensar de la gente sobre este tema son las medidas que sirven para proteger el clima. Además de los métodos para ahorrar energía, es necesario aprovechar las fuentes de energía renovables, como el sol, el viento y el agua. Estos no liberan dióxido de carbono en la atmósfera y además están a nuestra disposición en cantidades ilimitadas, al contrario que las fuentes de energía convencionales. Al hacer un mayor uso de ellas, podemos moderar el calentamiento del clima de la Tierra. La crisis planetaria que afronta nuestro hogar común, nuestro planeta, abarca 3 áreas: la crisis climática, la contaminación en todas sus dimensiones y la pérdida de biodiversidad. En este sentido, mejorar nuestros hábitos de consumo resulta fundamental porque estamos hablando de que los recursos naturales al día de hoy son recursos finitos, recursos que se están agotando de una manera exponencial y lamentablemente no estamos haciendo nada. En este sentido, por ejemplo, en el 2019, en solo 7 meses, se agotaron los recursos naturales que los ecosistemas terrícolas pueden generar o regenerar en un año. Esto es terrible, dado que la población sigue incrementando, pero los recursos naturales siguen disminuyendo. Por lo tanto, la Agenda 2030, fundamentalmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, cumple un rol fundamental a efectos de tomar conciencia en todos los sectores, tanto en la sociedad civil como en los sectores privados y sin duda en la administración pública, para tomar acciones prontas y poder de alguna manera cambiar estos hábitos de consumo y sobre todo las políticas en materia de uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Definitivamente todas las actividades humanas al día de hoy impactan en nuestro medio ambiente y en el uso de sus recursos. En este sentido, a la fecha no hay sector que se exima de sufrir un impacto en los recursos naturales de los cuales este sector puede depender. Hay 3 sectores que son más vulnerables: el sector de transporte, el sector de agricultura y el sector de alimentos o la producción de alimentos. En este sentido, más que solución, una alternativa, y sin duda va a depender mucho de las políticas públicas y de las decisiones que las administraciones o los estados tengan que asumir, depende de reducir la huella material. ¿Qué es la huella material?
La huella material hace referencia o mide el nivel de materias primas extraídas para satisfacer las demandas de consumo final. En este sentido, resulta paradójico que la huella material es más alta en los países con mayores ingresos económicos, pero lo paradójico consiste en que esos recursos para satisfacer las demandas finales no provienen de los países de mayores ingresos económicos, sino de otros países. Es decir, aquí lo vital resulta evaluar toda la cadena de suministro o toda la cadena de consumo. Sin duda existe una relación muy estrecha, ya que, como señalé anteriormente, todas las actividades que actualmente el ser humano realiza en nuestro territorio generan un impacto en el ambiente. No obstante, en materia de cambio climático y su relación con la emisión de gases de efecto invernadero, según el último informe de Naciones Unidas del 2023, hay dos sectores que infortunadamente protagonizan o encabezan la lista de mayores niveles de emisión, y es el sector relacionado a la producción de alimentos y su desperdicio y el sector relacionado a la agricultura. Y lo curioso, por ejemplo, en el sector de alimentos, es que en América Latina y el Caribe se desperdician más alimentos que en América del Norte y en Europa. Esto entonces nos debe llevar a replantear a nivel de la administración y de políticas públicas mejores hábitos de consumo para no contaminar el ambiente, pero además para poder aprovechar de manera óptima nuestros recursos naturales, que no solo nos alimentan y nos proveen de otros servicios ecosistémicos, sino que además se están agotando.